Bien, quiero empezar con este vídeo corto que les voy a enviar. El mensaje, o la pregunta, o la cuestión, la moraleja de este vídeo y la pregunta era ¿cómo participas? La participación, ¿qué aspecto tiene para la gente normal y corriente? Y la respuesta, por supuesto, es que hay varios temas que participan aquí. A ver, si pensamos en los resultados de la crisis financiera, la participación de gente corriente debería abordarse con más ampliamente. Este tráiler que hemos visto, o vídeo, la idea era que la gente contribuiría a que se debatiera en la cuestión, y la cuestión de la participación financiera también. Quiero hablar acerca de tres temas. Uno de ellos es el vínculo entre la participación financiera. Prefiero utilizar este micrófono, mucho mejor. Sí, para los intérpretes también, porque el inalámbrico no funciona bien hoy. El vínculo entre la participación financiera y la toma de decisiones, por una parte. Y luego, por otra parte, quisiera vincular esto con la siguiente cuestión, es decir, los derechos de voto. Es decir, cuando te conviertes en propietario, digamos, o un copropietario de la empresa en la que trabajas, la cuestión es la siguiente, es decir, y la pregunta es, ¿cómo ejecutas tus derechos a voto? Y en este contexto quiero recalcar la importancia de las entidades intermediarias como los fideicomisos o empresas limitadas que pueden dar derecho a los empleados o a trabajadores a votar. El tercer tema que quiero abordar también es el siguiente, la relación que puede existir entre el trabajo y el capital. Y una persona se puede preguntar cuál es el futuro del trabajo y por qué este debate puede llegar a ser mucho más importante en el futuro cercano si pensamos en la automatización, en las tecnologías de la información y todo el progreso que estamos viendo todos que tiene un sesgo muy fuerte contra, digamos, los trabajadores con cualificaciones bajas o menores. Y un ingreso, digamos, de una participación de capital puede aliviar hasta cierto punto la presión de todo esto en cuanto a los ingresos de la mano de obra frente a los ingresos de un capital. Si tienes una fuente de ingresos complementaria de capital o de dinero, o bien tienes que trabajar menos, o quizás puedes seguir trabajando lo mismo, pero tienes más ingresos, evidentemente. Lo que quiero decir con esto es que, para resumirlo, el vínculo entre la participación y la toma de decisiones, tiene dos vertientes. Por una parte, mientras que los sistemas de la toma de decisiones
de la participación y toma de decisiones. Estos sistemas, bueno, normalmente son obligatorios llevarlos a cabo. La participación financiera, con muy pocas excepciones, más bien son voluntarios. Podemos hablar de la participación francesa, por ejemplo, o el otro ejemplo es Rumanía, donde hay un plan, digamos, obligatorio, pero es algo que los empresarios ofrecen a nivel voluntario a los trabajadores. Pero la toma de decisiones y participación es diferente en los distintos países, evidentemente. Es algo que lo estipula la ley o la legislación. Sin embargo, existe una relación importantísima entre los dos elementos. He intentado resumirlo en esta segunda frase o punto en que aparece en la pantalla, que dice que mientras que la participación financiera puede proporcionar a los trabajadores un incentivo para una implicación máxima, la participación directa les ofrece las herramientas para llevarlo a cabo de verdad o realizarla. ¿Qué quiero decir con esta frase? Pues bueno, si pensamos en este ejemplo famoso, es decir, si eres copropietario del negocio o la empresa en la que trabajas, se espera que tú apagues las luces cuando te marchas del lugar de producción o la empresa, porque piensas en ello como propietario y apagas las luces y te sientes responsable. Pero bien, si no hay un interruptor para apagar la luz, te encontrarás algo frustrado. Y así es como me gustaría explicarlo. Es decir, es una historia de dos caras y necesitas las dos caras porque están vinculadas entre sí. En cuanto a de la SCS 2013 y 2009, es decir, los datos que nos ofrecieron ayer de la ECS, hemos estudiado esta relación que existe. Es decir, en cuanto de las empresas, si tienen o bien una participación o planes para distribuir beneficios, tienen una mayor representación de los trabajadores que las empresas convencionales o tradicionales. Sin entrar en detalle en cuanto al cuadro que veis, en la tercera columna dice con la participación de los trabajadores en ambos lados. Es decir, la tercera columna de los dos, en general, en los distintos tamaños y clases de tamaños de empresas, aquellas empresas que llevan a cabo una participación financiera normalmente tienen una mayor representación de los trabajadores. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Esto es debido a que las empresas con representación de los trabajadores tienen una cultura diferente, una cultura corporativa diferente, o es más que probable que introduzcan planes de participación financiera o viceversa? Yo diría que probablemente es así, que aquellas empresas que tienen representación de los trabajadores tienen una cultura diferente y es más que probable que introduzcan EFP, es decir, participación financiera de trabajadores, FPTs. Y la misma imagen es muy semejante para digo, el reparto de beneficios, pero hay diferencias en cuanto a los distintos tamaños de las empresas. Dicho de otra manera, si pensamos en lo que dije ayer acerca de qué empresas se puede esperar que introduzcan la participación financiera de los trabajadores, en cuanto a su potencial se refiere, esta participación de los trabajadores es un factor importantísimo. Y hasta aquel punto se aborda esto con los empleados para elegir qué plan o qué forma de participación de los trabajadores vas a utilizar o se adecua mejor a tu empresa. En cuanto a lo que dije acerca de las entidades intermediarias y reunir los derechos al voto, hay una interesante observación por parte de muchos países europeos. Y lo he recogido aquí en cuanto a el título de que existe una tendencia hacia de que las entidades intermediarias sirvan como vehículo para los planes de participación de trabajadores. Cuando hablo de entidad intermediaria, es una palabra un poco, o un término, digamos, no se entiende tan sencillamente, porque estas entidades intermediarias son tan diferentes de un país a otro.
Si yo diría, por ejemplo, es un fideicomiso, pero eso solo sería cierto para países que tienen la ley, una tradición de derecho consuetudinario, por ejemplo, o puede ser una empresa limitada en otros países que funciona como un holding o imita a un fideicomiso o un trust, y en España podría ser una limitada, eso es, una empresa limitada, pero puede ser una asociación, por ejemplo, también, por ejemplo, en Bulgaria o Rumanía o en Eslovenia, pero la idea siempre es la misma. Es decir, no es directo e individual, es decir, esta participación de los trabajadores, pero hay una entidad intermediaria entre el accionista, que es trabajador, y la empresa en sí, que reúne y administra las acciones para los trabajadores y, por supuesto, administra también los derechos a voto. Pero en la mayoría de los casos podremos ver que existe una especie de fideicomitante o fideicomisario, que puede ser el fideicomisario, como ya he dicho, o una empresa de holding, puede ser un administrador. Esa empresa holding puede ser una especie de una persona con derecho a facilitar los procesos de toma de decisiones de los accionistas, que son los trabajadores, que pueden tener, por ejemplo, un efecto sobre la dirección de la empresa. Y estos fideicomisarios o gerentes, digamos, o administradores, se eligen por parte de los accionistas trabajadores. Otro efecto que tiene también en cuanto a reunir los derechos a voto y permitiendo a que los trabajadores hablen con una única voz, hasta cierto punto, también significa que hay un nivel de profesionalización. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que algunos trabajadores pueden no estar interesados o no quieren verse implicados con todos estos asuntos y prefieren tener a alguien que puede facilitar el proceso de toma de decisiones y les hace las preguntas adecuadas y pueden hacer esta función en su nombre. Es más probable que estén más dispuestos a participar, por tanto. Pero alguien que quiere invertir en una empresa de esta índole, si pensamos un plan de sucesión empresarial donde parte de las acciones se venden a un inversor o alguien que ya ha estado implicado en la empresa y parte de las acciones se entregan a los trabajadores, puede ser una consideración muy importante para que este inversor sepa que hay un fideicomisario con el que puede hablar, que a su vez será responsable de los 10 o el 20 o el 30% de los derechos a voto. En estos casos, esto puede ser algo muy interesante, muy atractivo para los demás accionistas, porque en las empresas que tienen una gran participación de trabajadores, es muy poco probable que haya una OPA hostil. Entonces, dicho de otra manera, hay distintas visiones en cuanto a esta tendencia se refiere, y en varios países europeos se puede ver que los sindicatos también cada vez más están prestos y dispuestos a pensar en este tipo de planes y, por supuesto, les preocupa mucho la cuestión de los derechos a voto y la participación y toma de decisiones. Pero por otra parte, por supuesto, y no quiero ocultarles el hecho de que en el pasado, especialmente en Alemania, ha habido mucha preocupación que hacer que los trabajadores sean copropietarios puede tener un conflicto del papel que tienen como trabajadores. Los sindicatos eran muy reacios y muy dubitativos a la hora de tomar una decisión acerca de una actitud, acerca de que hubiera una participación capital, porque pensaban que iban a perder su influencia, porque vean que los trabajadores que tenían el doble papel de ser copropietarios y trabajadores a la vez no pudieran igual en un momento ver la necesidad de que formaran parte del sindicato. Así que creo que existe la preocupación que en la práctica no se ha demostrado ser cierto. La experiencia, por lo menos en los Estados Unidos, confirma lo siguiente. Es decir, los sindicatos
bueno, pierden más, es decir, cuando las cosas cambian, es importante tomar o llevar a cabo un papel más bien proactivo. Si lo hacen de manera inteligente, los sindicatos en sí pueden añadir algo al papel tradicional que desempeñan, porque así consultan a los propietarios trabajadores de cómo ejecutar sus derechos a voto. Yo lo veo como algo enriquecedor, es decir, algo que deberían temer los sindicatos. Esto ha sido muy diferente en distintos países. Por ejemplo, en Hungría, es decir, los ESOPs en la privatización apoyaban muchísimo los sindicatos. Solidarność organizó una conferencia en el 89 y limitaron a Luis Kelso también y apoyaron el enfoque de la participación de los trabajadores y siempre han tenido una actitud positiva. En Alemania, tradicionalmente, la toma de decisiones y la determinación de este tipo de enfoque es muy fuerte y, por tanto, los empresarios también les preocupaba el hecho de hacer que los trabajadores fueran propietarios de la empresa, además de la codeterminación y más derechos. Los empresarios eran reacios a hacerlo también, pero en general los sindicatos, yo creo, hasta cierto punto han cambiado su actitud. En los últimos 5 o 7 años acabamos de llevar a cabo una encuesta para el Hans Buchle Shift, que es una fundación financiera de los sindicatos, y este proyecto tenía que ver con la participación y financiera y también toma de decisiones y hasta qué punto distintos tipos de participación financiera y participación de trabajadores en Alemania bien facilitaban o impedían la toma de decisiones en este proceso de participación. El proyecto seguía la siguiente línea, es decir, es importante que si tenemos participación, que tenemos derechos, no es algo que se le da pues a nivel de bonos o algo para los empleados. Es decir, debería haber unos derechos de voto reales vinculados a las acciones que tú adquieres o que los trabajadores adquieren o compran. Por supuesto, hay otro tema importantísimo que es la cuestión del riesgo. Y evidentemente, toda inversión conlleva un riesgo, así que la participación, por definición, no está libre de riesgos. Sin embargo, lo que es muy importante, y Graham ya lo ha mencionado con anterioridad en su presentación, cuando dijo que es importante recalcar lo siguiente, que estos planes no deberían sustituir el salario, deberían ser complementarios, porque si no, la cuestión cambia. Si pides a un trabajador que invierta parte de su salario en acciones de la empresa, yo estoy de acuerdo también que hay un aumento en el riesgo y surge el debate de que pones todos los huevos en una cesta si no ganas mucho dinero de todas maneras y quitas el 15 o el 10 o el 15% de tu pobre salario y lo inviertes en acciones de la empresa. Existe el doble riesgo de que las cosas vayan mal y la empresa va a la bancarrota y pierdes no solamente tu puesto de trabajo sino también tu inversión. Sin embargo, por otra parte, si no parte del salario, sino que es algo que el empresario te lo da además de tu de salario que no recibirías sin el plan, yo diría que no hay una duplicación de los riesgos y en estos casos yo lo diría de otra manera. Yo diría que estás colocando algo en la misma cesta, pero si pones todos tus huevos en una cesta hay que controlarles, hay que vigilarlos. Como trabajador conoces muy bien tu empresa en la que trabajas y por tanto tienes información privilegiada en cuanto a que
participas en este plan o por qué no participas en el plan de participación. Es importante recalcar, por tanto, si los planes son complementarios además de tu salario, es decir, toda la cuestión del riesgo es muy diferente o cambia. Y nunca se aborda realmente de manera correcta. Si empezamos en cuanto a la participación de los trabajadores, inmediatamente la gente dirá, bueno, no, existe un riesgo, hay un doble riesgo, etcétera. Y todo el mundo no quiere entrar en detalles en cuanto al plan se refiere o se niega a hacerlo, a entrar en detalles en cuanto al acuerdo al que se llega. Pero quisiera añadir algo también y algo provocador, digamos, en esta última parte de mi presentación, y es lo siguiente. Cuando he dicho que los sindicatos deberían ser proactivos, mejor dicho, y no esperar a ver lo que sucede, lo que quiero decir es que existen cambios importantes en el mundo laboral que pueden influir el papel y el rol de los sindicatos y los trabajadores en cuanto a la distribución se refiere. Y para ilustrar esto, tenemos que retroceder a la época de los cavernícolas. Y como podemos ver aquí en la pantalla, hay un dibujo que el Instituto Kelso me lo ha ofrecido. El Instituto Kelso, que se dibujó en los años 60. Hay una interacción entre la mano de obra y el capital. Y el cavernícola que vemos ahí, el transporte de bienes, vemos aquí el alce, y vemos que la mano de obra es sustancial y hay un instrumento en medio, hay una herramienta de capital que se utiliza para transportar estos bienes de consumo, y conforme ha pasado el tiempo, esta relación entre la mano de obra y el capital ha variado o ha cambiado. En 1900 vemos que la mano de obra para hacer el mismo servicio y transportar muchos más bienes de consumo ha cambiado, y esto ha cambiado aún más hoy en día, cuando el input proporcional de la mano de obra, diría yo, cambia más hacia el capital. Si pensamos en los efectos a nivel de distribución, todo esto, llegamos a lo que yo llamo el elefante en la cacharrería. Hay un fenómeno interesante. Y aunque hemos tenido un gran debate sobre la automatización o los programas tecnológicos o cómo ha ido cambiando el mundo laboral, principalmente este debate es sobre lo que esto hace en el mercado laboral, cuál es su efecto. Así que todo el mundo dice, oh Dios mío, si automatizamos esto y esto, entonces vamos a perder tantos puestos de trabajo. Y necesitamos ahora formar a estas personas, ya que la automatización va en contra de los trabajadores poco cualificados. Necesitamos crear más puestos de trabajo, necesitamos formar a estas personas. Y si todo el mundo tiene una gran formación, entonces todo el mundo va a ser un gran científico. Esto es algo que dudo, pero todo este debate está centrado en el trabajo, y el tema de la distribución es casi en su totalidad omitido, y hay que ver qué es lo que esto hace a la distribución de los ingresos, porque nadie se pregunta, o por lo menos muy pocas personas se preguntan, qué es lo que ocurre a aquellos ingresos que han ido al trabajador y que ahora va al propietario de la maquinaria. Y Thomas Piketty lo resumió en su libro sobre el capital en el siglo XX. Dice, por supuesto, que contribuye a la concentración de capital. Así que el debate sobre la automatización y los procesos tecnológicos no suele ignorar los efectos de distribución y los cambios en distribución. Al mismo tiempo, también existe un debate sobre la pobreza. Y una vez más, debatimos
la justicia en cuanto a la distribución y otros muchos temas, pero no nos estamos planteando la pregunta de la propiedad. ¿Quién es propietario de qué y quién obtiene el beneficio de esa propiedad? Yo estaría encantado quizás de automatizarme, quizás no hoy, pero en mi trabajo diario, si pudiese ser el propietario de la máquina que hace ese trabajo por mí. Eso estaría bien. No sé si alguien más fuese el propietario y me sustituyese, entonces ya la historia cambia bastante. Volviendo a una evidencia empírica. En este gráfico se puede ver cuál ha sido la evolución de las acciones en sueldos y vemos cómo ha ido disminuyendo en los últimos 30 años. Hace 10 o 15 años existía un gran debate sobre si esto era temporal, esto es algo que se va a recuperar, es un ciclo. Así que existió un largo debate sobre las razones para que esto ocurriese. También se llevaron a cabo distintos estudios que se preguntaban cuáles eran los elementos que habían tenido un efecto en esto, pero no hasta bastante recientemente, hasta 4 o 5 años, la OCDE ha pedido que se realice un estudio teniendo en cuenta cuáles son los distintos factores para este declive. Mientras que hace 10 años, principalmente el debate era sobre la globalización, la privatización y temas de este estilo. Los resultados sorprendentes de este estudio del OECD ha sido que casi hasta el 80% del declive de esta participación ha tenido que ver con la automatización y cómo se ha sustituido a los trabajadores por maquinaria, sobre todo las tecnologías de la información y la comunicación. Si pensamos, por ejemplo, en los call centers o bancos, realmente existen muchísimos ejemplos en nuestra vida diaria en la que somos testigos de que esto es así. Así que lo que ahora se ha convertido o a lo que han confirmado los estudios independientes es que el efecto principal o el factor principal no ha sido la globalización, sino que ha sido más bien los procesos tecnológicos y las tecnologías de la comunicación. Y de hecho, esta profundización del capital no únicamente amenaza los puestos de trabajo en el mundo industrializado occidental, sino que ya compite con los trabajadores en China. Por ejemplo, hay robots muy baratos, el Robster, que se puede comprar en Estados Unidos por unos $20.000, lo cual es un pequeño robot que puede realizar distintas labores manuales y se le puede formar y de hecho se puede llegar a sustituir a alguien en una línea de producción. Así que si se tiene en cuenta el ciclo de vida de este robot, se puede calcular cuánto va a costar la hora de trabajo de este robot y llega a $3,50 más o menos, que sería lo mismo que el sueldo de un trabajador en China. Así que el llevar la producción a otros lugares y a estos países se ve de otra forma si observamos que realmente podemos sustituir al trabajador estadounidense o alemán con una especie de robot bastante barato en nuestro propio país. Se realizó un estudio por parte del Economist en cuanto a llevar las empresas a distintos lugares y había un titular que celebraba esto como la forma de volver a traer los trabajos a casa. IBM y otras grandes empresas volverían a traer su producción, por ejemplo, a los Estados Unidos. Y lo que el artículo no mencionaba es que, obviamente, la mayor parte de estos puestos que han vuelto al país son realizados por máquinas y no por seres humanos. Así que quizás puede haber alguien que siga
poniendo juntos una parte de un ordenador para IBM que ganaba 20 o 30 dólares la hora, y seguirían siendo seres humanos que estarían en estas fábricas, pero llegaríamos a puestos de trabajo en los que se les pagaría $1 en lugar de esto, y todo el ensamblaje de esta parte del ordenador la realizaría una máquina. Aquí, una vez más, se nos muestra el mismo mensaje. Lo que esto hace a la sociedad, y esto es donde quiero finalizar mi presentación, y para daros la oportunidad de ver una animación que hemos preparado para hacer estas ideas más populares, es lo que esto hace en la sociedad. Y yo argumentaría que en este gráfico vemos cuál es la polarización de los activos netos individuales entre 2002 y 2007 en Alemania, antes de la crisis. Y el estado de bienestar social en Alemania tenía en cuenta o pensaba que la desigualdad no era tan importante, pero tal y como se puede ver, el 10% más rico, o si tomamos los últimos dos resultados, ellos conjuntamente suponen el 80% de los activos, y a lo largo del tiempo esto ha ido aumentando con el 10% más rico, mientras que la otra mitad de la sociedad no tiene ningún tipo de activo o tiene activos negativos, que es un eufemismo para la deuda. Así que si por un lado observamos este aumento en la desigualdad en el estado de bienestar en Alemania, y Alemania no es ninguna excepción, también observamos que si tenemos en cuenta los ingresos capitales, vemos cómo esto aumenta para los hogares, pero los hogares donde ya tenían dinero. Así que una vez más, resumiendo, aquellos que tenían dinero reciben más a través de sus ingresos, a través de esta participación de capital, que aquellos que están en la parte de abajo, que normalmente no tienen nada. Quizás resulte algo irritante ver la barra para los Estados Unidos, que muestra el desarrollo en los últimos 25 años. Esto no es verdad, pero yo argumentaría que muchos de los millonarios y ejecutivos a los que se paga con acciones, así que creo que en su totalidad este es el mensaje verdadero. Pero bueno, voy a parar aquí y ahora os voy a mostrar esta animación que mencionaba anteriormente y que hemos preparado. Vamos a ver si esto funciona ahora. Oh no. Today, the thesis that democracy requires a wide distribution of wealth is a given. However, reality looks different. In Germany, for example, before the meltdown in 2008, the richest 20% of the population owned 80% of all capital assets, while 50% owned either no assets at all or had only debt. Social, economic, and political dangers result from this disparity. Such the latest findings of British researchers Wilkinson and Pickett, which show, amongst others, a direct correlation between inequality and lower life expectancy, as well as a higher crime rate, confirm the detrimental effects on society. But capital concentration itself is economically dysfunctional. Who is going to buy the washing machines and houses if the purchasing power of the vast majority of the population is in decline? This production-consumption gap is the Achilles heel of the free market. To put it simply, machines just don't buy cars. Furthermore, if the equation ownership equals independence is true, its reversal is equally true. Non-ownership equals servitude. The concept of welfare redistribution under the rule of law attempts to correct the harsh formula, those who own command, those who do not serve. The alternative to redistribution is a policy promoting wider ownership. If ownership were more evenly distributed, self-interest would take over much of the tasks of welfare. Therefore,
Democratic governments all around the globe ask themselves how to turn this analysis into public policy. Now, let us see what the rationale behind a policy that guarantees equality of economic opportunities is. The democratic state, under the rule of law, guarantees equality of opportunities for its citizens. That is, a level playing field. Examples are fundamental rights, court-appointed defense counsel in criminal proceedings, or the guarantee of equal access to public education. In our free market society, this guarantee is broadened to include the economic rights of citizens. Therefore, equality of economic opportunity through equal access to capital credit in order to acquire productive property must be a cornerstone of the rule of law. The ideal should be to make charity unnecessary by enabling people to produce their own living instead of leaving them to the mercy of others. Welfare is humiliating and detrimental to human dignity. Otherwise, there would be no working poor. For these reasons, we need to promote financial ownership of productive assets. So, how do we square the circle that the rich get richer while the poor stay poor? Traditionally, the way to asset formation for the poor is savings through foregone consumption. What can you save when you have barely enough to make ends meet? If we agree that when financing business activities, that is productive property, the bottleneck is access to capital credit, then why do we give microcredit to the poor while macrocredit is only available to the rich? We are flooded with consumer credit at 0% interest, but try to get, let's say, 10,000 euros to set up a business instead of financing your new car. That's when trouble begins. But a car earns no income for its owner unless he rents it out or sells transportation services. Quite the contrary. A car is a cost. Thus, the key question is, how can we open the capital property system to those historically excluded from it? This is the vast majority of citizens, the ones the American lawyer and investment banker Louis L. Kelso called the hereditary poor. The eye of the needle is financing productive property for the many. This is what the Employee Stock Ownership Plan, the ESOP, invented more than 50 years ago by Kelso does. It uses the borrowing power of a company to acquire shares of that very company for its employees. The cost of credit financing is covered from the future earnings of the shares. As to the feasibility of the concept, Wall Street has been employing these techniques, its prototype being the leverage buyout, successfully for many decades now, but of course for the already rich. An ESOP usually involves a loan to an employee benefit trust, which acquires company stock and allocates it through periodic contributions to each employee's ESOP account. The loan is serviced by payments from the company out of company profits or out of dividends paid on the stock held by the ESOP. Today, there are more than 11,500 ESOPs with over 10 million participants in the US. But in the future, also less common financial tools as the General Stock Ownership Plan, the GSOP, or the Consumer Stock Ownership Plan, the CSOP, must be taken into consideration. The difference to the ESOP is the group of plan participants. In ESOPs, its employees. In CSOPs, it's consumers of a utility, and in GSOPs, it is citizens of a region. In the case of the latter two plans, instead of the value of the company, it is usually government programs that back the capital acquisition loan. All plans are based on the same financial logic, that is, to finance the acquisition of productive property out of the future earnings of the object of acquisition. Instead of using savings, the cost of financing the investment is covered from the proceeds of that very investment. Therefore, governments must actively support broad asset formation in the hands of their citizens. Okay. Thank you. Thank you very much, Mr. Lovitz.